La deidad de Cristo. ¿Quién es realmente Jesús? Millones de personas creen en Jesús. Pero, ¿es solo un profeta, un ángel poderoso o realmente Dios hecho carne? Hoy desenmascararemos la verdad detrás de una de las doctrinas más atacadas del cristianismo, la deidad de Cristo. En especial, analizaremos las enseñanzas de los testigos de Jehová, quienes afirman que Jesucristo no es Dios, sino un ser creado, el arcángel Miguel. Usaremos sus propias traducciones bíblicas para mostrar que están profundamente equivocadas. Prepárate para ver la Biblia hablar con claridad. ¿Por qué es importante este tema? Porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no tiene el valor infinito necesario para salvar a la humanidad. Porque negar la deidad de Cristo es negar el corazón del Evangelio. ¿Dijo Jesús ser Dios? Juan capítulo 8, versículo 58. Versión Biblia textual dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Aquí, Jesús no dice yo era, sino yo soy, el nombre que Dios dio a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14, versión Biblia textual. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Comparémoslo con la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. ¿Notas la diferencia? Cambian yo soy por yo he sido. ¿Por qué? Porque su doctrina no puede permitir que Jesús use el nombre divino. Pero en el griego original, Jesús dice ego eimi, que literalmente significa yo soy, no yo he sido. Los judíos entendieron claramente: Jesús se hacía igual a Dios. Uno de los mejores indicadores de lo que Jesús decía sobre sí mismo es cómo reaccionaban sus oyentes. Y en varias ocasiones los líderes judíos quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Swing. ¿Por hacer milagros? ¿Por sanar en sábado? No, lo acusaban de blasfemia, porque se hacía Dios. Juan capítulo 10, versículo del 30 al 33, versión Biblia textual. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Otra vez los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Clarísimo, Jesús no negó que se hacía Dios. Los judíos lo entendieron y querían matarlo por eso. Ahora veamos cómo lo traduce la traducción del Nuevo Mundo. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra excelente, sino por blasfemia, porque tú, aunque eres un hombre, te haces un Dios. ¿Un Dios con minúscula? ¿Por qué esa alteración? Porque si Jesús se hace Dios con mayúscula, su doctrina tambalea. Pero en griego no hay artículo indefinido, y el texto simplemente dice: te haces Dios sin él un. Vamos a analizarlo, gramaticalmente breve. En griego, literalmente significa: Dios te haces a ti mismo. No hay justificación lingüística para traducirlo como un Dios. Los judíos sabían exactamente lo que Jesús decía. Y Jesús nunca los corrigió. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía razón. Después de la resurrección, uno de los momentos más impactantes ocurre con Tomás, el discípulo que dudaba. Pero lo que dijo cuando vio a Jesús resucitado es un testimonio claro de la deidad de Cristo. Juan, capítulo 20, versículo 28, versión Biblia textual. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¡Qué declaración tan poderosa! Tomás llama a Jesús Dios mío, y Jesús no lo corrige, no lo reprende, ni dice: te has equivocado.
¿Y qué hace la traducción del Nuevo Mundo? En respuesta, Tomás le dijo: «Mi Señor y mi Dios». Sorpresa, aquí no lo cambian. ¿Por qué? Porque la evidencia es tan clara en el griego que ni ellos se atrevieron a alterarlo. ¿Y entonces cómo lo explican los testigos de Jehová? Dicen que Tomás exclamó al cielo por sorpresa, como si dijera: «Oh, Dios mío». Pero eso no tiene sentido, porque el texto dice claramente: Tomás le dijo a Jesús. No es una exclamación al aire, es una afirmación directa a Cristo. En griego, traducción literal: y respondió Tomás y le dijo a él: el Señor mío y el Dios mío. No hay duda, Tomás reconoce a Jesús como Dios. Tomás adoró a Jesús como Dios. Jesús aceptó esa adoración. Y ni la traducción del Nuevo Mundo pudo ocultarlo. El apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento, también reconoció la divinidad de Cristo de forma clara y contundente. Una de sus declaraciones más poderosas se encuentra en la carta a los Romanos. Romano capítulo 9, versículo 5, versión Biblia textual. De quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, vino el Cristo, el que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo no deja lugar a dudas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Y de ellos provino, según la carne, el Cristo, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. ¿Notas la maniobra? Separan a Cristo de la frase Dios que está sobre todos. Cambian el sentido al dividir el texto, como si Pablo dejara de hablar de Jesús para hablar de otro, Dios. Pero en el griego original, literalmente significa el que es sobre todos, Dios bendito por los siglos. Amén. El sujeto sigue siendo Cristo. No hay ruptura gramatical. La mayoría de los estudiosos coinciden. Pablo llama a Jesús Dios bendito por los siglos. Apoyo de eruditos. Incluso traducciones no evangélicas como la Biblia de Jerusalén o la Nácar Colunga reconocen que Cristo es el sujeto de esa frase. Conclusión: la traducción del Nuevo Mundo altera sutilmente el texto para evitar que Jesús sea llamado Dios. Pero el griego original y el contexto demuestran que Pablo declara la deidad de Cristo de forma rotunda. Pablo no solo llama a Jesús Dios directamente, también lo describe como la imagen visible del Dios invisible y declara que en él habita toda la plenitud de Dios. Vamos a descubrir dos textos demoledores de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, versión Biblia textual. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Jesús es el creador de todo. ¿Cómo puede ser un ser creado, como enseñan los testigos de Jehová, si todo fue creado por medio de él? ¿Qué hace la traducción del Nuevo Mundo? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Han añadido otras entre corchetes para insinuar que Jesús fue creado primero y luego creó el resto. Pero en el griego no aparece la palabra otras. Es una inserción artificial para apoyar su doctrina, y lo saben. Colosenses, capítulos 2, versículo 9, versión Biblia textual, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita toda la deidad, es decir, la esencia misma de Dios. Cambian deidad por cualidad divina,
una expresión ambigua y rebajada, pero el griego usa teotes, que se refiere a la naturaleza esencial de Dios, no a una cualidad. Nota lingüística: el griego tiene dos palabras para lo divino: teiotes, divinidad, cualidad divina, y teotes, deidad, esencia de Dios. Pablo usa teotes, no hay duda de lo que quiso decir. Conclusión: Cristo no solo creó todo, sin excepción. En él habita toda la plenitud de Dios. No es un reflejo, es Dios mismo en forma visible. Hay un versículo que expone con total claridad la deidad de Cristo, es este. Juan el apóstol amado abre su evangelio de forma contundente. Juan capítulo 1, versículo 1, versión Biblia textual. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, que luego se identifica como Jesús, era Dios desde el principio. No dice que fue como Dios o parecido a Dios, era Dios. Ahora veamos la traducción del Nuevo Mundo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Un Dios? ¿Con minúscula y artículo indefinido? Este pequeño cambio lo transforma todo. Ya no es el eterno Hijo de Dios, sino otro Dios, inferior, creado. Un Dios más dentro de una idea politeísta, algo totalmente ajeno al monoteísmo bíblico. ¿Qué dice el griego original? Literalmente, y Dios era el Verbo. El texto no dice un Dios. El sustantivo, teos, no lleva artículo definido aquí, porque va antes del verbo y es cualitativo. Indica esencia. En griego, cuando el predicado viene antes del verbo, normalmente se omite el artículo. Esto no significa un Dios, sino que indica que posee naturaleza divina, apoyado por expertos, como Bruce Metzger, Daniel Wallace y A.T. Robertson coinciden. Juan capítulo 1, versículo 1, afirma que el Verbo es Dios por esencia, no un Dios entre muchos. Ninguna traducción cristiana seria traduce este versículo como lo hace la traducción del Nuevo Mundo. Conclusión: la traducción del Nuevo Mundo altera Juan capítulo 1, versículo 1 de manera flagrante. Lo hace para adaptarlo a su teología anticristológica. Pero el griego, el contexto y la historia de la Iglesia confirman con fuerza que Jesús es Dios desde el principio. Una de las pruebas más fuertes de la deidad de Cristo viene directamente del Padre Celestial. Hebreos capítulo 1, versículo 8, versión Biblia textual. Pero del Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre llama al Hijo Dios. No es un apóstol, no es un ángel, es Dios Padre hablando. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás. ¿Qué hicieron aquí? Convirtieron a Dios en un objeto, el trono, no en el sujeto que es el Hijo. Pero el texto griego dice literalmente, tu trono, oh Dios. Conclusión: el Padre llama a Jesús Dios en un contexto de alabanza. La traducción del Nuevo Mundo cambia el sentido para evitar esa verdad gloriosa. Los ángeles adoran a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 6, versión Biblia textual. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿A quién se debe adorar? Solo a Dios. Vamos con la traducción del Nuevo Mundo. Y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Rendir homenaje suena a reverencia, no a adoración. Pero el griego usa la palabra proskineo, que significa adorar. En toda la Biblia, proskineo se usa para adorar a Dios.
Jesús rechazó esa adoración si no era para Dios. Mateo 4:10. Entonces, ¿por qué se permite que los ángeles adoren a Jesús? Porque Jesús es Dios. Nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, 9 a 11. Versión Biblia textual. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En la traducción del Nuevo Mundo, la palabra Señor se mantiene, pero lo que no dicen es que esto es una cita directa de Isaías 45:23, que declara, en versión Biblia textual: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. En el libro de Isaías es Yahvé quien habla. En Filipenses, ese pasaje se aplica a Jesús. Pablo identifica a Jesús con Yahvé. Jesús perdona pecados, y los fariseos lo entendieron sin problemas. Marcos 2:5-7 versión Biblia textual dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas que pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente. Jesús no contradice esa lógica, simplemente perdona pecados, porque es Dios, todopoderoso. El Alfa y la Omega, título exclusivo de Dios y de Jesús. Apocalipsis 1:8 versión Biblia textual. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:13 versión Biblia textual dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:16 versión Biblia textual dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús es quien habla, Él se identifica como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En la traducción del Nuevo Mundo intentan separar estos textos para que no parezca que Jesús habla en ambos, pero el contexto lo deja claro. Jesús es el Eterno, el Señor, el Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23 versión Biblia textual dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde su nacimiento Jesús es llamado Dios con nosotros. La traducción del Nuevo Mundo mantiene la traducción, pero los testigos afirman que es un título simbólico. ¿Simbólico? Isaías dijo que ese niño sería el Dios fuerte. Isaías 9:6 versión Biblia textual. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es el Creador, no un ser creado. En Juan 1:3, versión Biblia textual dice, Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no fue hecho. Todo lo creado fue hecho por Él. Por tanto, Él no puede ser parte de la creación. La traducción del Nuevo Mundo traduce el pasaje bíblico correctamente, pero lo contradice con su doctrina. ¿Puede un ángel hacer lo que solo Dios hace? Los testigos de Jehová enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. Pero Miguel nunca creó el universo, nunca fue adorado y nunca perdonó pecados.
Hebreos 1:5, versión Biblia textual dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel Dios le dijo eso. Jesús no es un ángel. Vamos a ver los atributos divinos aplicados a Jesús. Omnipotencia, Mateo 28:18, versión Biblia textual. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Omnipresencia, Mateo 18:20, versión Biblia textual. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Omnisciencia, Juan 16:30, versión Biblia textual. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que alguien te pregunte. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Un ángel tiene estos atributos? No, solo Dios los posee. Juan 5:23, versión Biblia textual dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Igual honra que el Padre? Drenia. Eso solo es posible si Jesús es igual en esencia, uno con el Padre. Juan 14:9, versión Biblia textual. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 10:30, versión Biblia textual. Yo y el Padre uno somos. No son simplemente unidos en propósito, sino en naturaleza. Jesús no dice, el Padre es parecido a mí. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Jesús un Dios o el único Dios verdadero? Jesús no nos deja la opción de verlo como solo un maestro o un ángel. Él recibió adoración, perdonó pecados, aceptó ser llamado Dios y declaró ser el yo soy. C.S. Lewis lo dijo así: o Jesús era y es el Hijo de Dios, o fue un loco o algo peor. No puedes llamarlo buen hombre y negar su deidad. Es todo o nada. Resumen contundente. 1. Jesús es Dios hecho carne. Juan 1:14. 2. Jesús es adorado por los ángeles. 3. Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. 4. Jesús fue llamado Dios por el Padre. 5. Jesús es el creador de todas las cosas. 6. Jesús no es un ángel, ni un Dios menor. La traducción del Nuevo Mundo altera múltiples versículos para ocultar la deidad de Cristo. Amigo, amiga, no se trata solo de ganar un debate bíblico. Se trata de conocer al verdadero Jesús. Dios eterno, Salvador glorioso, Rey de Reyes. Romanos 10:9, versión Biblia textual. Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hoy puedes creer en el Cristo verdadero, no en una versión rebajada. Recíbelo como tu Señor y tu Dios, como lo hizo Tomás. Gracias por acompañarnos en este estudio. Este es solo un aperitivo. En los próximos vídeos seguiremos profundizando mucho más sobre este tema tan apasionante. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. ¡Nos vemos pronto!